Bueno, muy buenas tardes, chicos y chicas. Espero que estén bien. Estamos en la lección 12, 17 de marzo de la semana 6 y continuamos con las exposiciones 3 y 4. Les comento que la exposición 4 no va a proceder. La persona que lo iba a hacer, pues me dice que está indispuesta. Entonces voy a proceder yo a hacer la exposición del tema 4 apenas terminen o no hayan dudas de la tercera exposición. Muy bien, entonces damos paso a Fabián y Yadir con dicho tema. Adelante, chiquillos. Ya pueden, ¿cómo se llama? Compartir pantalla. Muchísimas gracias, profe. En este momento voy entonces, a proceder a compartir lo que sería la presentación. Entonces, como ya el profesor indicó, mi nombre es Fabián y mi compañero Yadir vamos a explicarles un poco sobre lo que son las aplicaciones de las ecuaciones diferenciales en el ámbito de las reacciones químicas. Ok, buenas tardes a todos. Como todo, ¿verdad? Las ecuaciones en general, como otros tópicos en matemáticas, permiten crear muchos modelos de fenómenos naturales, problemas sociales, no sé, realizar estudios particulares y pues tienen gran cantidad de aplicaciones en diversas ramas de lo que es la ciencia e ingeniería, aplicadas a un sinfín de problemas reales que han surgido pues a lo largo de la historia, ¿verdad? Por acá tenemos personajes destacados dentro de ellos que trabajaron con ecuaciones diferenciales en el siglo XVII. Leibniz, Bernoulli, Newton y algunos más por los años 1680, a los que se les atribuyen lo que son los inicios o los que iniciaron más bien el trabajo con ecuaciones diferenciales, ¿verdad? Pasas el slice, Fabián, por favor. Listo. Luego hay una continuación donde se introducen nuevos matemáticos, o más bien digámosle en este caso personajes, porque en algunos casos no solo son matemáticos, en el siglo XIX. Nuevos descubrimientos y mayormente desarrollados en la parte de Fourier, Cauchy, Lagrange, Euler, los más prominentes por sus aportaciones previas y pues luego de esto dándose la consolidación, perdón, de la tradición leibniciana, trabajando con formas multivariables. Como mencioné, la parte de los nuevos descubrimientos, pues en la materia por parte de Fourier y Cauchy, además de que las aplicaciones aumentan conforme van pasando los años, ya no trabajando solo con lo que es la mecánica clásica como tal, sino que ahora hay otros tópicos importantes como teoría del calor, óptica, electricidad y magnetismo. Todos estos nuevos descubrimientos y trabajos pues llevan años de cuestionar a grandes matemáticos y sus aportaciones pues son de valiosa importancia y que fueron pues contemplados todos estos aportes para ir desarrollándose y haciéndose cada vez más fuerte lo que es la teoría de aplicaciones con ecuaciones diferenciales en este caso. Luego tenemos la historia de las ecuaciones como tal y su relación en química. Como se muestran en las imágenes, tenemos por ahí toda la parte de cinética química, termodinámica. En este caso mencionamos dos, para ser un poco breves, pero hay diversas pues aplicaciones en este caso. Muchos de los casos especializados de química con el uso de ecuaciones diferenciales se presentan desde la década de los 50, 60 aproximadamente, y las cuales estas tratan sobre procesos de cinética química, termodinámica, sistemas radioactivos y del transporte de sustancias químicas en general,
Pero la realidad es que pues la presencia de las ecuaciones en química, ecuaciones diferenciales como tal, ¿verdad? Se han dado desde algunos siglos mucho antes. Por ejemplo, por ahí investigamos sobre la observación de la ignición, perdón, del fósforo, de un líquido pues mal tapado, le llamaban ellos. Otras experimentaciones más avanzadas de esta misma, igual con la ignición del fósforo, con reactores en donde se realizaban procesos de oxidación. Trabajos en 1910 de ecuaciones diferenciales en procesos químicos. En este caso tenemos en pantalla Alfred Lotka, matemático y químico físico estadounidense. Él publica ahí literal un artículo que trabaja sobre las oscilaciones químicas en algunos sistemas condicionados, donde él mismo es el que publica sus modelos hipotéticos utilizando el sistema de ecuaciones diferenciales. Todo esto, digamos, cada vez se va trabajando mucho más y va teniendo más tiempo, se va consolidando lo que es la teoría de ecuaciones diferenciales, ¿verdad? Y lo que es la aplicación a problemas reales. Luego, siguiendo con la cinética de las reacciones químicas y su modelación, pues en el estudio de las velocidades de los procesos químicos que se conocen como reacciones, cuyo objetivo es en este caso encontrar la relación entre las concentraciones denotadas C en la mayor parte de los textos de eductos o productos de una reacción química como variable dependiente y el tiempo T, denotado con T por convención, como variable independiente. Y tenemos una breve ilustración por ahí de lo que sería, pues, eh, como un esbozo de cinética de reacciones. Sí, como ya lo había comentado el compañero Yadir, este tipo de reacciones las vamos a conocer de distintos tipos. En este primer caso, lo que podemos ver inicialmente, tenemos una reacción de A que va de un producto A para obtener un reactivo A para obtener un producto B y lo podemos expresar como un diferencial en la expresión de que el diferencial de la concentración de A es igual al negativo de una constante K por la concentración de A por el diferencial del tiempo. Acá lo podemos ver con que tiene un signo negativo. ¿Por qué? Porque lo que significa es que la concentración de A va bajando para yo obtener mi producto. Pero también, que son las reacciones con las que vamos a trabajar un poco más adelante, son las reacciones que son del tipo de segundo orden químico. Las llamadas de dos eductos para conseguir un producto. Entonces, estos dos reactivos A y B van a reaccionar para que podamos obtener un producto C. Y también van a cumplir esta misma relación, la van a cumplir, solo que ahora vamos a tener la concentración de A y también la concentración de B. Entonces, no importa digamos, el caso de la concentración en cualquiera de los reactantes, siempre va a seguir esa misma ley. Ahora, lo que tenemos por convención es que si queremos hablar de la concentración del producto C, lo que vamos a hablar es de un X de T. O sea, un X, que es la concentración de C, que va a reaccionar con respecto al tiempo. Entonces, según el tiempo transcurrido, podemos tener la relación de que el diferencial de X entre el tiempo es igual al diferencial de la concentración de A entre el tiempo en negativo, que también es igual a la concentración del reactante B entre el tiempo en negativo. Por medio de condiciones iniciales, vamos a tener que la concentración inicial del reactante A, vamos a denominarlo, normalmente se denomina con estas letras, A minúscula, y el del reactante B con B minúscula. Entonces, vamos a poder relacionar la concentración del reactante A como lo que es el valor inicial menos lo que vaya cambiando la concentración de A en el tiempo. E igualmente podemos hacer esta misma relación con B,
que es de la cantidad inicial que había entre lo que sería lo que se gastó de la concentración de B en el tiempo. Así, volviendo a la ecuación inicial que habíamos planteado, si recuerdan que podía ser con A o con B, lo que tenemos es que vamos a tener el cambio de la concentración entre el tiempo, va a ser igual a una constante K. Esa constante K es una constante que se especifica en el momento de la reacción o depende mucho de la reacción. Y vamos a tener la concentración de A y la concentración de B, pero lo podemos sustituir por los valores que ya habíamos condicionado. Y lo vamos a llamar a esto la ley de la velocidad de reacción. Luego, problemas de reacción químicas y la ley de acción de masas, de las masas, como lo estaba mencionando en este momento Fabián, es la forma en la que sucede una reacción química de segundo orden, en este caso, donde dos sustancias A y B reaccionan para formar una sustancia C, como ya fue mencionado. En este caso se busca conocer la cantidad de sustancia C que hay en un instante T. Se debe tomar pues en cuenta una ley de química, que en este caso sería que la rapidez de una reacción química en la que se forma un compuesto C a partir de dos sustancias A y B es proporcional al producto de las cantidades de A y de B que no han reaccionado. En este caso, puedes seguir, Fabián. Vamos a realizar la construcción, dicho lo anterior. Vamos a denotar X de T como la cantidad de C en un instante T. Luego como A minúscula, la cantidad inicial de A, respectivamente B, la cantidad inicial de B. Y luego M y N, M para la cantidad usada de A en un instante determinado y N la cantidad usada de B en un instante determinado también. Puedes continuar. Ok. De 2 y 3, que fueron pues las denotaciones que hicimos en el slide anterior, que acabo de mencionarlas, sustituyéndola en la fórmula de velocidad de reacción que nos explicó Fabián, en este caso, de X de T igual a K por A menos M por B menos N, esto por la ley de conservación de masa. Para formar para formar C, perdón, se hace por M partes de A y N partes de B. Eso pareciera como bastante intuitivo, perdón, que vamos a formar eso por M partes de A y N partes de B, ¿verdad? Y definimos lo siguiente, que X pues va a ser igual a M más N. En este caso, algebraicamente vamos a llegar a ciertas verdades. Vamos a concluir, por ejemplo, que X es igual a M más N, como lo definimos en la parte 5, y lo multiplicamos por, digo, un 1 conveniente en este caso, que sería X entre X. Y eso luego nosotros podemos, pues, hacer esa distribución respecto a la suma y nos quedaría de la, vamos a ver, es que no logro ver todo el slice. No, puedes como bajar un toque. No me sale todo. No. Vamos a ver, vamos a salir de la presentación un momento, como para poder verlo Ok, sí. de esta forma. El de arriba, ajá. Digamos en la parte de que se cumple algebraicamente, multiplicando por un 1 conveniente y luego pues se distribuía ese 1 conveniente, que sería el X entre X, ¿verdad? Como habíamos definido que X es igual a M más N, en el paso 5, hacemos la sustitución hacia atrás y nos queda que X es igual a M, perdón, entre M más N por X más N entre M más N por X igual, que se pueden usar en este caso pues variables separables porque M y N están relacionadas con X en este caso.
Luego, dame un momento, Fabián, devuélvete un toque. Ok, listo. Y a partir de la ecuación anterior, nosotros podemos llegar a esta segunda igualdad, que de x de t es igual al k, que ya hace un rato mencionó Fabián, que esto es una convención, en ocasiones se los dan, multiplicado por el a menos el valor de m entre m más n por x, y multiplicado por b menos n más n por x, lo cual es una ecuación diferencial ordinaria de variables separables verificadas para, en este caso, perdón, la función x de t, que tiene por condiciones iniciales x de 0 igual 0, ya que en el instante t igual 0, pues no se ha formado nada de sustancia C. Cabe mencionar de que es un poco, tal vez, como que cuesta seguir el hilo conductor, pero queda mejor especificado y un poco más, con más seguimiento en la parte escrita del trabajo, que igual por ahí lo podemos corroborar o aclarar alguna duda al final. Como dijo Yadir, ¿verdad? Lo que se hace o lo que se trabaja para pasar, voy a volverme un momentito, para pasar de esta fórmula 4 a esta fórmula final, es que podemos notar que en la fórmula 4, m y n son valores que dependen de t, pero no dependen de x. Sí, Entonces, correcto. para poder usar esa fórmula es que se llegó a este trabajo algebraico para poder usar esa función. Como dijo Jair, tal vez no es como tan intuitivo, pero lo que podemos ver es que, como Jair nos comentó, este 1 imaginario, este que nos dimos, es esta x que está multiplicando aquí, y este m más n, que ya dijimos que era x. Entonces, ahí sigue estando ese 1 conveniente, y este x lo podríamos sustituir por este x, y ya solamente nos quedaría m, lo que está presente en la función inicial. De velocidad de reacción, sí, Entonces, correcto. es correcto. Y entonces, gracias a este planteo que tenemos y gracias a esta fórmula, es que se pueden realizar ejercicios correspondientes a velocidades de reacción y también según el grado del tipo de relación. Aquí podemos ver de que por convención, ¿verdad? Es importante mencionar que cuando se habla de que es un diferencial con respecto al tiempo, el tiempo normalmente está definido en minutos, pero el ejercicio, como hay uno en el trabajo, hay uno que está definido también en horas. Entonces, pues depende de cómo esté funcionando el ejercicio, así se va a presentar. Entonces, le agradezco al compañero Yair, y ahora vamos a realizar lo que es el ejercicio de aplicación, ¿verdad? Vamos a tener en cuenta que esta fórmula es la que vamos a encontrar en la mayoría de los libros, ¿verdad? En la mayoría de la teoría vamos a encontrar esta fórmula, pero muchas veces lo que podemos encontrar es que este cambio, ¿verdad? Por ejemplo, este valor de m y este valor de n los dan como funciones de cambio correspondientes a tipos de concentraciones, pero usualmente podemos encontrar en la teoría esta ecuación final que acabamos de encontrar. Entonces, para el primer ejercicio, vamos a hacer lectura del ejercicio, el cual dice lo siguiente. Dice que dos sustancias químicas, A y B, se combinan para formar una sustancia C. Inicialmente hay 40 gramos de A y 50 gramos de B. Y por cada gramo de B se usan 2 gramos de A. Se observa que se forman 10 gramos de C en 5 minutos. ¿Cuánto se formará en 20 minutos? Puede ser que parezca un poco como engorroso de que hay tantos datos, pero vamos a acomodarlos de forma de que sea de más fácil lectura. Entonces, inicialmente tenemos el ejercicio para irnos guiando. Entonces, vamos a revisarlo. Con los datos iniciales, vamos a recordar que si tenemos aquí convenientemente el ejercicio nos quedó con A y B, como lo habíamos hecho en la explicación. Entonces, habíamos hablado de que la cantidad inicial de A mayúscula estaba dado por A minúscula.
y la cantidad inicial de B mayúscula se denotaba con B minúscula. Entonces podemos decir que tenemos 40 gramos de A y 50 gramos de B inicialmente. Y si recordamos la ley de la conservación de la masa, que notamos anteriormente, teníamos de que para formar el compuesto C, necesitábamos de M partes de A y N partes de B. Pero aquí ya nos están explicando que por cada gramo de B se usan 2 gramos de A. Si M son la cantidad utilizada de A y N es la cantidad utilizada de B, entonces vamos a analizar. Tenemos 1 gramo de B y 2 gramos de A. Entonces así podemos definir que nuestro valor de M es 2 veces el valor de N. O sea, 2 veces cada gramo de B que se vaya a utilizar. Así, lo que podemos hacer es sustituir este M igual a 2N en nuestra función inicial, o en esta ecuación inicial más bien, y lo que podemos encontrar es que X es igual a 3 sobre N. Entonces, haciendo un pequeño despeje, podemos encontrar que N es igual a 1/3 de X. Y además, como ya teníamos definido que M es igual a 2 por N, entonces encontramos que M es igual a 2/3 de X. Continuando, ahora vamos a plantear la ecuación diferencial y lo vamos a resolver por variables separables, ¿verdad? Entonces, recordemos que este valor inicial es el valor de A, o la concentración de A, y este valor inicial es la concentración de B. Acomodando un poco, ¿verdad? Homogenizamos esta expresión y esta otra expresión. Vamos a ver que en ambos vamos a sacar 1/3 a factor común. Entonces 1/3 por 1/3 vamos a sacarlo como 1/9. Entonces tenemos K novenos por estas dos expresiones. Ahora, como estas dos expresiones dependen de X, pero K no, lo que podemos hacer entonces es como, usando un poco de lenguaje y la notación, vamos a pasar a dividir estas dos expresiones debajo del diferencial de X, y el de T lo vamos a pasar a multiplicar al otro lado. Entonces podemos ya con eso resolver las dos integrales. Esta integral, la de la derecha, sale casi que directa, ¿verdad? Que sería K novenos de T más una constante, pero esta integral que está de este lado es un poco más engorrosa, podríamos decirlo, porque para poder resolverla, no sé si recuerdan, el siguiente método se va a resolver por medio de variables separables. Por fracciones parciales, disculpen. El medio de fracciones parciales, recordando, estas son expresiones que tienen un exponente de 1. Entonces, lo que vamos a tener es que lo vamos a expresar de la siguiente manera, separando ambas expresiones. Después de un poco del trabajo algebraico, ¿verdad? Vamos a obtener estas dos ecuaciones, que 150A más 120B es igual a 1 y que menos A menos 2B es igual a 0. Resolviendo un poco más de trabajo algebraico, vamos a encontrar entonces que nuestra incógnita A es 1 sobre 90 y nuestra incógnita B es menos 1 sobre 180. Permiso un momento. Sí. Sí, hay nada más para hacer una aclaración, que no confundamos el A y el B del método que estamos aplicando en este caso, que sería fracciones parciales, con el A y el B del ejercicio como tal, del ejercicio inicial, perdón. Sí, de hecho, me robó las palabras de la boca, porque exactamente eso mismo voy a decir al terminar este slide, porque eso es algo muy importante, que lo notamos cuando estábamos realizando el trabajo, que por convención normalmente estamos más acostumbrados a ponerles, cuando estamos haciendo fracciones parciales, hablar de A, B, C, pero es importante hacer la distinción de que estas incógnitas A y B
que fue las que planteamos para las fracciones parciales, como dijo Yadir, no son las mismas de los compuestos químicos. Son dos concepciones un poco diferentes. Ya podemos sustituir estas incógnitas que encontramos en la integral, y resolviendo un poco la integral vamos a encontrar que esta expresión es menos 1 entre 180 por el logaritmo natural de 120 menos 2x, y de este lado vamos a tener 1 sobre 180 por el logaritmo natural de 150 menos x. ¿Por qué se invierten los signos? Porque nada más recordando un poco, viendo que si para poder utilizar la fórmula de la integral de 1 sobre x, necesitamos la derivada de x. Entonces, al derivar cada uno de estos dos denominadores, vamos a obtener que la derivada de este denominador con respecto a x es menos 1, por eso cambia el signo, y la derivada de este denominador sería menos 2, por eso se multiplica por un menos 1 medio por fuera para poder tener el menos 2 aquí adentro, y así poder expresarlos en sus notaciones de logaritmo natural. Y obviamente los signos se invierten. Es importante saber de que en este caso, continuando con la igualdad inicial y con otro trabajo algebraico, vamos a ver que entonces ya lo que tenemos es esta integral resuelta de este lado, que era igual al k novenos entre t más c. Resolviendo un poco algebraicamente, vemos que esto es una resta de logaritmos que podemos, sacando el 180 factor común, podemos ver que esta es una resta de logaritmos, lo cual podemos convertirla en un logaritmo, y en donde la parte de adentro la podemos expresar como un cociente. Y después de analizar un poco, podemos ver que este 180 lo podemos pasar a multiplicar, y vamos a obtener que entonces nos va a quedar expresado como un 20 kt más un s, ¿verdad? Viendo que este 180 por c es esta s mayúscula. Y luego, utilizando el valor exponencial en ambos, la función exponencial en ambos lados, podemos quitar el logaritmo natural, y esto nos va a quedar una c, que sabemos de que cuando elevamos a exponencial y tenemos una suma, podemos separarlo como la multiplicación de dos exponenciales, pero un e a la s, como s es una constante, entonces lo podemos expresar como una c y la podemos multiplicar. Ya casi estamos llegando a la ecuación que modela el x de t. Lo único es que necesitamos los valores de c y de k. Estos valores los vamos a poder encontrar con las condiciones iniciales. Con las condiciones iniciales nos habían dicho de que x de 0 es igual a 0, recordando lo que nos había dicho Yadir, que en el tiempo 0 no había ninguna reacción en ese momento, entonces el valor de x es igual a 0. Entonces, resolviendo un poco, vamos a obtener que nuestra constante c es igual a 5 cuartos. Luego, nos habían dicho en el ejercicio que pasados 5 minutos teníamos 10 gramos del compuesto C. Entonces, sustituyendo un poco y haciendo un poco más de este trabajo algebraico, vamos a encontrar que la constante K es aproximadamente 1.13 por 10 a la menos 3 aproximadamente. Ya con las constantes de C y K podemos volver a la ecuación que habíamos encontrado, ¿verdad? La igualdad que habíamos encontrado, y haciendo una sustitución y un poco más de trabajo algebraico, vamos a poder ya encontrar una expresión de x, de x de t, que solo esté en términos de t. Entonces ya esta expresión es la función de la función o la fórmula para poder expresar la concentración en cualquier momento t de la reacción
con las condiciones que nos dieron inicialmente. Ya una vez que encontramos la ecuación, que es esta que podemos ver aquí en amarillo, hay que hacer el ejercicio final, que el ejercicio final es ver cuántas sustancias se forma en 20 minutos. Y eso básicamente es hacer la sustitución de que T es igual a 20. Entonces, haciendo esa sustitución, podemos encontrar de que aproximadamente se forman 29 gramos de la sustancia C al haber pasado 20 minutos. Y básicamente ese es el ejercicio. El ejercicio, el mayor trabajo que se encuentra es el estar leyendo las condiciones que nos brindan para poder así formar la ecuación que va a modelar o la función que va a modelar la concentración en un tiempo t. Es muy usual que los ejercicios casi que en la mayoría van a encontrar que se realiza por medio de variables en las que van a tener que hacer fracciones parciales. Entonces es bastante común encontrarlo en ese aspecto. Por último, con las conclusiones, por lo menos de mi parte, me gustaría concluir de que este trabajo en realidad fue muy provechoso. Investigar y encontrar todo esto con respecto a la química y el modelado de este tipo de trabajos. Bueno, por mi parte que yo fui un estudiante de ingeniería, entonces me hace como aprovecharlo un poco más y darle sentido a expresiones que anteriormente no entendía por qué funcionaban, pero ahora, una vez ya habiendo visto la teoría química y ahora viendo la teoría matemática, se vuelve más, como más provechoso. Entonces, también es importante ver lo de las aplicaciones, que las aplicaciones están en todo lado, no solamente como lo vemos en matemática. Sí, Jair, si quieres concluir algo más. Claro, que en este caso en general, como para que les quede la pincelada, hay muchos problemas que están a nuestro alrededor que se pueden reducir a la construcción de un modelo base e irlo ajustando para finalmente pues resolver el problema, reduciéndolo a la resolución de una ecuación diferencial como tal, que es lo que normalmente se hace en la parte de aplicación, ¿verdad? Porque al final esto y tenemos como funciones, ecuaciones base, y lo que hace uno es irlo ajustando dadas las condiciones que le van proporcionando en el problema o las condiciones que usted tenga en el problema como tal. Y una vez que tiene el modelo, pues reducirlo simplemente a la solución de la ecuación diferencial, que en este caso modela el problema, ¿verdad? Que fue lo que hicimos básicamente cuando ya diste la función, y esa función es la que modela el problema, considerando todas las condiciones que te daban y la reducís básicamente a la resolución de la ecuación diferencial como tal. Entonces sí es como de suma importancia, tal vez que no quede tan claro todo, pero que en este caso podamos tener la noción básica de cómo se va ajustando o cómo se estudia en este caso el problema para reducirlo a la solución de una ecuación diferencial. Y muchas gracias. No sé, profesor, si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario. Bueno, tal vez antes de hacer o pedir un comentario, bueno, felicitarlos porque en realidad, al menos, bueno, con Fabián que sí me había reunido, vimos el tema de las partes de hablar del término X en términos de las partes, eso es lo que quería decir, cómo este se podía generar y cómo yo le decía que pues a veces se veía como una ley, pero que técnicamente el tema concatena de manera acertada las reacciones químicas a través de una diferencia entre lo que actúa y lo que no actúa propiamente. Y lo más importante es que, bueno, ellos trabajan en el caso particular donde tenemos, bueno, los ejemplos que tenemos acá, donde tenemos dos sustancias A y B, o dos activos A y B, ¿verdad? Eso depende del contexto, pero que la fórmula pues se puede representar con una mayor cantidad de activos, pero esto implicaría pues resolver por variables separables una ecuación diferencial
que tiene muchas fracciones parciales. Entonces, bueno, en la práctica tal vez no interesa, ¿verdad? Como yo le decía, él no interesa, pues, resolver toda la fracción parcial, porque al final van a salir siempre los logaritmos, sino como entender el proceso inicial y que literalmente conlleva un método que conocemos y bueno, que ahí va un proceso de sentido. Entonces, es recordar Profe, esto. Dime. y que también es recordar de que a veces no solamente estamos formando un producto C a partir de 2, 3, 4 reactivos, sino que a veces estamos formando 2, 3, 4 productos también, entonces que eso ya implica ecuaciones diferenciales un poco más elevadas, ¿verdad? Que están fuera de como nuestra... Del contexto. de nuestro contexto y nuestro conocimiento, porque ya se necesitan un poco más de trabajo, como en lo de las aplicaciones avanzadas que le había mencionado, de que Sí. algunas trabajan con análisis funcional o métodos numéricos, entonces que sí es importante ver de que vamos a encontrar de todo tipo de ejercicios allá afuera. Por supuesto, por supuesto. Y no, más bien, lo han hecho muy bien, a pesar de que, bueno, es la primera vez que se expone este tema, ¿verdad? Que es parte de lo que se hace con ecuaciones diferenciales y que eventualmente, pues, hay toda una teoría atrás de todo esto, toda la historia, ¿verdad? Que ustedes bien explicaron y que lo hicieron, pues, lo hicieron ver a través de este espacio en la clase. Ahí dice Adrián en los comentarios, nos dice que está muy interesante, que está muy claro. Entonces, bueno, ahí, muy bien. No sé si alguno de los chiquillos, aparte de Adrián, tiene algún comentario, alguna observación. No, o sí, ahí me dicen, ¿verdad? Tengan miedo, no tengan miedo. Bueno, y no, entonces felicitar a los chiquillos, muy bien. Entonces solo quedamos al pendiente del trabajo escrito para pasarlo al grupo. Bueno, yo siempre lo reviso. Sí. Yo Ok. con lo que vi está muy bonito, está muy claro, estoy feliz con las exposiciones. La verdad es que Muchas gracias, profe. me han demostrado mucha cuantiosidad aquí, en términos prácticos y de lo que dicen, entonces yo los felicito en ese sentido y a los demás grupos que han estado presentes, pues genial, ¿verdad? Entonces, para que lo sepan. Entonces, Sí. de ahí no, chiquillos. Ajá. No sé si le puedo, si subo de una vez al Tech Digital el trabajo escrito. Sí, claro que sí, sí, y Ok, pasa, perfecto. si quieres, súbelo y yo después lo comparto al grupo, o si quieres compartirlo al grupo, el texto, no hay ningún problema. Ok. Si quiere, lo voy a subir y también se lo paso a usted como para que le haga la revisión y ya luego usted cuando considere lo puede subir. Ok, perfecto, sí, ¿Está bien? usualmente me dilato 1 o 2 días. ¿Está Muy bien? bien, No, más bien, muchísimas gracias, profe. bueno, ahí, perfecto, muy bien, chiquillos. Entonces, si Y quieren, Pura muchas vida. gracias al grupo. no, no, buenísimo, buenísimo. Bueno, y no, chiquillos, entonces, bueno, perfecto, muy bien, ¿verdad? Por el espacio. Lo que vamos a hacer ahora es lo que les anuncié al inicio, ¿verdad? Que Adriana, pues, no, Alejandra, no puede hacer su exposición, entonces yo me comprometo a hacer la exposición de ella, pues. Entonces aquí voy a compartirles pantalla. En realidad, pues no es una presentación como tal, sencillamente, la ventaja es que el tema que nos compete pues, o que queda, es muy fácil, que es la ley de enfriamiento de Newton. Entonces voy a usar los apuntes que tengo de la clase como para hacerles referencia. Igual, tengo un video sobre la ley de enfriamiento de Newton. Ahora yo revisé que creo que fue Adrián, ¿verdad? En el trabajo. Encontraron un video del repositorio del Tech Digital que había hecho yo un video sobre las mezclas. Yo había hecho otro también por la ley de enfriamiento de Newton. Es un video más bonito, más explicativo que tal vez de lo que voy a hacer acá, pero igual se los voy a juntar a través del grupo de WhatsApp para que tengan un mayor, ¿cómo se llama? Un mayor insumo con respecto al tema. Entonces, para que sepan que voy a complementar lo que les diga hoy o lo que les voy a explicar de este tema con respecto a ese video, ¿está bien? Entonces, para que lo tengan presente. Entonces, bueno, aquí esto fue literalmente lo que explicaron los chiquillos, no hay ningún problema. Y nos centramos en esta parte que en realidad no vamos a durar los 45 minutos, en realidad es un tema muy accesible, pero es parte de estas leyes bueno, me decía alguien de la termodinámica, ¿verdad? Un caso muy particular, que es cuando tenemos el enfriamiento o se estudia el enfriamiento como tal. Aquí partimos de una ley
esta ley es muy sencilla. Esta ley nos dice que cuando yo tengo una tasa de cambio de la temperatura de un cuerpo, dice esta ley que quitando muchos factores, haciendo muy simple esta ecuación para poder trabajarla en este curso, sabemos que esta tasa de cambio, que en realidad es la derivada de la temperatura con respecto al tiempo, o entiéndase la razón de cambio de la temperatura con respecto al tiempo, dice que esto es proporcional. Y recordamos que proporcional, ustedes lo han hecho en el Khan Academy, es un alfa, ¿verdad? Es una constante en el cual nosotros tenemos una relación con algún objeto matemático. En este caso dice que es proporcional a la diferencia entre la temperatura del cuerpo. Entonces, la diferencia entre la temperatura del cuerpo y la temperatura del medio ambiente. Entonces, literalmente, esa es una ley que nos permite establecer que el cambio es proporcional en el instante a la diferencia del cuerpo, ¿verdad? O del ambiente, respectivamente, y en algún orden dado. Usualmente, este tipo de análisis se hace en lugares cerrados, eso en un ambiente controlado. Entonces, lo que sabemos es que la temperatura del medio es esa cajita que está ahí. Adentro podemos tener, por ejemplo, una bola. Esta bola tiene una temperatura dada y obviamente que lo que pasa es que si la temperatura del medio, por ejemplo, es de 45 grados y la temperatura de la bolita es de 80 grados, lo que dice esta ley es que técnicamente el objeto que está caliente, por decirlo así, que está más caliente que la temperatura del medio, va a llegar en algún momento o va a comenzar en algún momento a descender su temperatura para ajustarse a la temperatura del medio. Entonces, con el paso del tiempo, lo que sucede es que en este cubo, que siempre va a tener una temperatura de 45 grados, pues el objeto en algún momento, en un tiempo infinito, y eso se me olvidó decírselos ahora, Fabián, ¿verdad? Que a veces pueden preguntar por el límite cuando el tiempo tiende a infinito, ¿verdad? ¿Qué pasa? Pero bueno, no importa. Entonces, De en algún... hecho, profe, de Ajá. hecho, en los ejercicios que pusimos, hay uno de los ejercicios que decía que cuál es la máxima cantidad de concentración que va a haber de un producto a lo largo del tiempo. Entonces Bueno. ahí tenemos uno de los ejercicios con un límite. Bueno, qué dicha que me lo decís. Entonces, lo mismo que usted está explicando, lo mismo pasa también en este tipo de ejercicio, ¿verdad? Que qué pasa en un tiempo, o si el tiempo fuera infinito, o si pasaran, no sé, 1000 años. Eso no es cierto, Ujú. ¿verdad? Dentro del contexto, pero digámosle que en un intervalo aceptable de tiempo, ¿qué sucede? ¿Hacia dónde se aproxima, por ejemplo, la temperatura? En tu caso, ¿hacia dónde se aproxima la concentración, ¿verdad? La Es correcto, concentración. sí. Entonces, Sí. para tenerlo en cuenta. Entonces, aquí pasa lo mismo. Aquí pasa lo mismo. Esta ley, a través de experimentos, uno se da cuenta que el cuerpo que tiene una temperatura mayor tiende a descender a la temperatura del medio. Por eso hablamos de enfriamiento, porque pasa de 80 grados a 45 grados en algún momento. Pero lo que interesa a través de una ecuación diferencial es no modelar, pues, qué pasó de 80 a 45 grados, los grados que cambió. No, lo que interesa es determinar qué temperatura tiene en un momento específico. O sea, qué pasa a los 10 minutos, qué temperatura tiene. ¿Tendrá 80 grados o ya bajó? Bajó a 75 grados. O si pasan 20 minutos, tendrá también la misma temperatura o ya bajó. Bueno, obviamente por, como se llama ley de enfriamiento, pues está bajando, está decreciendo. Y lo que quiero que entiendan es que este es un modelo del tipo exponencial, pero que está disfrazado, por decirlo así, decir en los libros, a través de esa ecuación diferencial. Insisto, yo lo explico aquí de una manera, puede ser que en el video lo haga pues, más sobrio, directo, con un ejemplo. Entonces, lo que quiero que vean es que aquí tenemos algunas, ¿cómo se llama? A algunas variables determinadas o definidas a través de este contexto. Por ejemplo, la T mayúscula, lo que les decía, era la temperatura del cuerpo en el instante T. T sub M, la temperatura del medio ambiente. Vean que es constante. Observen el ejemplo de la caja que les puse acá. La caja tiene 45 grados centígrados. Puede ser que aparezca en grados Fahrenheit. Eso puede cambiar. También tenemos una temperatura inicial. Por ejemplo, en el ejemplo de la caja y de la bola tiene una temperatura inicial de 80 grados. Es un problema de valor inicial. Tengo que conocer o debemos conocer cuál es esa temperatura. Y hay una constante de proporcionalidad, que es la que está ligada aquí. Por ejemplo, yo la llamé alfa, pero aquí en el contexto se llama K, que tiene que ser positiva. Y esta, pues, como les decía, es la razón de cambio instantánea de la temperatura del cuerpo en cualquier instante T.
Entonces, literalmente, la ley de enfriamiento establece esto. Observen que literalmente a través de experimentación se coloca esta fórmula y vemos que el cambio es una proporción. Algo muy importante, siempre esto modela una ecuación en variables separables, entonces pues es muy fácil de resolver. No se nos complica tal vez como tenían los compañeros del grupo anterior, ¿verdad? Que tenían que hacer fracciones parciales. Aquí tal vez ni siquiera hay que hacer eso, incluso el modelo ya aparece. Este es un tipo de problema logístico y lo importante acá es que se puede formular de esta manera. Aquí vamos a observar, vamos a cambiar de página, vamos a observar cómo se resuelve esta ecuación diferencial. Ahí puede ser K o menos K, eso hay que adecuarlo dependiendo del contexto. Por ejemplo, dependiendo de la solución, aquí lo importante es que tienen que saber que siempre un modelo de enfriamiento es decreciente. Entonces, si ustedes les diera creciente, quiere decir que faltó un menos al inicio. Entonces, eso se puede arreglar, ¿verdad? Cuando ustedes están modelando este problema. Ahí lo que quiero que vean es que esta estructura que multiplica pasa a dividir y luego se integra a ambos lados, como lo explicó antes los compañeros, sale un logaritmo, aquí sale la t, ¿verdad? Más una constante, y luego observen que literalmente al aplicar exponencial, me queda que a la menos kt más e es igual a t menos tm. Como yo lo que ando buscando es t, paso el tm a sumar y literalmente ya tengo la función. Entonces, vean que, insisto, no es necesario ni siquiera resolver la ecuación diferencial, incluso ya tenemos la fórmula. Nos dicen que en un modelo de enfriamiento, la fórmula o la temperatura asociada a este cuerpo, la bola, que tiene una velocidad gamma, que tiene una temperatura inicial y luego al final tiene una temperatura final con respecto a avanza el tiempo, está modelada por por la temperatura del medio más una constante por E a la menos K por T. Y vean que ocupamos el menos porque esto define la parte decreciente. Y este T sub n, pues claramente define la asíntota horizontal de esta función exponencial. Algo muy importante es que en el proceso de enfriamiento, ¿verdad? Que consiste en disminuir la temperatura inicial de un cuerpo, se requiere que, como les decía, que el cambio de la temperatura sea negativa, en cuyo caso el tiempo decrece con el tiempo. Entonces aquí se está sumando, o se está asumiendo que K es positivo y que esta diferencia es positiva. Muy bien, hay casos también que ya no son de enfriamiento, pero se pueden tomar en cuenta que si la temperatura está aumentando, entonces no se requiere el tiempo negativo. Entonces, uno puede colocar el menos o no lo coloca dependiendo del contexto del problema a la hora de modelar esta ecuación diferencial. Entonces, para que lo tomen en cuenta, si la temperatura aumenta o disminuye, pero inicialmente tenemos un problema de enfriamiento, entonces tenemos que colocar el menos asumiendo que K y las diferencias son positivas. Chiquillos, no sé si tienen dudas sobre este modelo. Aquí viene un ejemplo, pero no sé si tienen alguna duda sobre este modelo. Si se entiende la idea. Sí se entiende, claro, profe. Ok. Hay cualquier cosa, me escriben por el Como chat. como lo dijo usted antes, es como bastante intuitivo, digamos, no es tan engorroso todo el procedimiento como tal. Ok, perfecto. Bueno, no, muy bien. Sí, en realidad de todo, yo creo que este es el más sencillito, por eso dejaba una persona sola para para hacer la explicación de este modelo, ¿verdad? Pero literalmente es una situación experimental y que se modela con el enfriamiento que les decía. Bueno, veamos un ejemplo para entrar en contexto. ¿Qué pasa si el objeto aumenta o disminuye su temperatura? Por ejemplo, aquí este es un problema que nos habla en grados Fahrenheit, pero es la misma situación, no nos perdemos. Dice que un cuerpo a una temperatura de 50 grados Fahrenheit, dice que se coloca al aire libre. Entonces, más bien nuestro contexto aquí es que tenemos, no sé, una bola. Vamos a usar bolas. Pueden ser cajas, cualquier objeto, pero este objeto está a 50 grados Fahrenheit. Se coloca al aire libre, donde la temperatura es de 100 grados Fahrenheit. Entonces ya sabemos que la temperatura del medio ambiente, sería de 100 grados Fahrenheit. Y este que está aquí, vean que es la temperatura inicial del objeto. Conforme pasa el tiempo,
Recuerden que en este tipo de problemas nosotros mantenemos o preservamos la temperatura del medio. Recuerden que en el contexto nos dicen que es constante, está a 100 grados Fahrenheit. Pero resulta y sucede que la bolita, que está por acá, está a unos 50 grados Fahrenheit, entonces ya no va a estar a 50 grados Fahrenheit. Resulta y sucede que va a pasar algo con esa bolita. ¿Qué creen ustedes que pase, chiquillos? ¿Que aumente la temperatura o que aumente? ¿Qué tiene que pasar según esta ley? Ahí viene una nota para que ustedes vean. 0 grados centígrados, 32 grados Fahrenheit, 100 grados centígrados, 212 grados Fahrenheit. Y viene una fórmula para poder pasar de grados Fahrenheit a grados centígrados. Por ejemplo, aquí dice que 5 novenos de Fahrenheit menos 32, de F menos 32, nos da C. Es como la formulita para pasar de grados centígrados a Fahrenheit. Muy bien. Bueno, ahí se los dejo pensando. Recuerden que la temperatura del medio no se mantiene constante y la temperatura del objeto tiene que adecuarse a la temperatura del medio. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que dice la ley de enfriamiento de Newton o de calentamiento, si lo quieren ver en el sentido de que aumenta o no la temperatura. ¿Está bien? Pues conforme pasa el tiempo, tiene que suceder algo. Y ese algo es que la temperatura de ese objeto tiene que ser igual o debe tender a ser igual a la del medio. Entonces, aquí tenemos dos preguntas. El tiempo que tarda el cuerpo en llegar a una temperatura de 75 grados Fahrenheit y la temperatura del cuerpo después de los 20 minutos. Entonces, bueno, tenemos aquí que para la parte A, literalmente, la temperatura del cuerpo en el instante D, los datos son, lo que les dije, en el momento inicial son 50 grados Fahrenheit, la temperatura del medio son 100 grados Fahrenheit, y por ejemplo, la temperatura o T de 5 es igual a 60 grados Fahrenheit. Vean que aquí nos dicen, después de 5 minutos, la temperatura del cuerpo es de 60 grados Fahrenheit. Entonces, 5 minutos, lo que sabemos es que ahora es de, ya no conocemos esto, sino que es de 60 grados Fahrenheit. Entonces, de chiquillos, ¿qué pasa con la temperatura? ¿Aumenta o disminuye? Si hacemos el diagrama, ¿qué piensan ustedes? La temperatura del objeto Sí. va a tender a aumentar porque la temperatura del medio es mayor a la temperatura del objeto. Ajá, muy bien, exactamente. Entonces quiere decir que a los 10 minutos vamos a tener una temperatura mayor a los 60 grados. No sabemos cuánto, porque tiene un modelo, ya lo que vimos es que hay un modelo exponencial atrás de esto. Entonces, pero sabemos que es mayor y que en algún momento debería llegar a equilibrarse con la temperatura del medio. Pero bueno, eso es lo que dice toda esta teoría. Volvamos a los datos. Nos están preguntando en la parte A cuál es la temperatura del objeto a los 75 grados Fahrenheit. Entonces, según la ley de enfriamiento de Newton, vean que tendríamos que la razón con que cambia la temperatura con respecto al tiempo tiene que ser proporcional a la diferencia entre la temperatura del objeto menos, o bien, y tendría que ser proporcional a la temperatura del objeto y a la temperatura del medio. Vean que aquí la constante se usa positiva, pero fue lo que dijo Fabián. No decrece, sino que aumenta, y de acuerdo a lo que teníamos en la teoría, no necesitamos colocar ningún menos. Aquí se asume que K y T menos 100 son entidades, son objetos positivos. Por lo tanto, a la hora de modelarlo, vean que sería T menos 100, 100 es la temperatura del medio, acá es positiva, paso T menos 100 a dividir y luego integro ambos lados para obtener logaritmo de T menos 100 igual a KT más E sub 1. Luego aplico exponencial a ambos lados, obtengo esta igualdad y luego me doy cuenta que el 100 pasa a sumar. Y aquí tenemos la fórmula que les había dicho. La temperatura del objeto va a ser 100, la que es la temperatura del medio, más una constante por E a la K por T. Y vean que aquí K es positivo porque tenemos por evidencia o por el contexto que la temperatura está aumentando. Entonces ahí no tiene que haber ningún negativo. Como yo sé que la temperatura en el momento inicial es de 50 grados Fahrenheit, haciendo el despeje respectivo, encuentro que C vale menos 50. Entonces aquí tenemos, en vez de poner 100, tenemos 100 más menos 50 por E a la K por T.
Y bien, como también tenemos o sabemos que la temperatura a los 5 minutos es de 60 grados centígrados, quiere decir que yo puedo hacer una igualdad de donde, haciendo todo el proceso, me doy cuenta que acá vale menos 0.0446. Por lo tanto, quiere decir que nuestra temperatura al final, nuestra fórmula al final, va a ser 100 más menos 50 por E a la menos 0.0446T. Muy bien. Y entonces aquí, chiquillos, resolvemos el problema a la hora de que si yo quiero saber cuánto tiempo tiene que suceder para alcanzar los 75 grados Fahrenheit, yo lo que hago es que 75 lo igualo a la fórmula que está acá. A la hora de hacerlo, de hacer el despeje respectivo, encuentro que el tiempo es de 15.4 minutos. Pero entonces, chicos, no sé si tienen alguna duda. Yo creo que no, todo se ve como bastante bien. Bueno, cualquier cosa ahí me hacen la observación. ¿Ahí me escuchan, sí? Sí, sí se escucha, profe. Ok, perfecto, no hay ningún problema. Muy bien, Todo bien. entonces, chiquillos y chiquillas, para la parte B, recuerden que es la temperatura del cuerpo después de 20 minutos. Más bien esta parte, pues es más sencilla, porque es cambiar en la fórmula. En esta fórmula se cambia la T por 20. Y a la hora de hacerlo, quiere decir que después de 20 minutos tendríamos 79,67 grados Fahrenheit. ¿Qué pasaría si el tiempo fuera infinito? ¿Qué pasa si le saco el límite cuando t tiende a infinito a esta función? A esta, ¿verdad? Para que ustedes me entiendan. Límite cuando t tiende a infinito. Ahí la temperatura sale la constante, bueno, al 100. Ajá, sale como 100. Exactamente, entonces esto ¿verdad? Se murió y nos tiene que dar 100. Entonces, técnicamente, en un tiempo infinito, ¿verdad? Es un modelo ideal, insisto, no es un modelo correcto por todo lo que les he dicho. Entonces, tendríamos que es de 100 grados centígrados. 100 grados Fahrenheit, perdón. Ahí disculpen. Y listo, chiquillos. Técnicamente el modelo es muy sencillo, en realidad no es complicado. Lo único que hay que tener cuidado es a la hora de trabajar correctamente las unidades y que ustedes sepan identificar si la temperatura disminuye. Entonces, para que lo tomen en cuenta. Muy bien. Entonces, literalmente, chiquillos, con esto terminamos los problemas. Hay más problemas, ahí Graving tiene una nota, entonces hay muchos más problemas asociados, pero quiero que sepan que he escogido para las exposiciones aquellos que encuentro como un común denominador en otros libros de textos. Hay uno sobre planetas, sobre fuerzas, atracción, sobre geometría, ¿verdad? Sobre curvas ortogonales. Entonces hay muchos problemas diferentes, pero para esta vez, para el curso, quise destacar los más comunes, los que más aparecen y que podrían hacer evidencia del uso. Muy bien, entonces lo que vamos a hacer, chiquillos, son las 5:04. Lo que vamos a hacer son grupos de Zoom y, como les había dicho, vamos a hacer estos 4 ejercicios. Estos 4 ejercicios yo los voy a trabajar en grupos. Ustedes pueden decidir con quién quieren trabajar. Y lo que vamos a hacer es que cada grupo hace 2, ¿ok? Y para ello le pueden preguntar a los compañeros, o bueno, en mi caso, a mi persona, ¿verdad? Por el último, ¿verdad? Para poderlos resolver. ¿Estamos de acuerdo? Terminando los ejercicios, entonces, yo creo que sí, en 1 hora de tiempo. Entonces ahí pueden tomar café, pueden hablar entre ustedes, como ustedes deseen. Entonces, si nos da chance, los presentamos para resolverlos o nos dicen cómo lo hizo algún integrante del grupo. Si no nos diera tiempo, digamos, pensemos 6:30 máximo, 6 máximo, entonces los podemos dejar para una próxima clase, ¿está bien? O me los pasan por escritos a través del grupo. Entonces, no sé si hay dudas sobre la dinámica que tenemos a continuación. Sí, sí quedó clarito. Sí, vamos a ver qué me dicen en el grupo. Ay, me falla el chat. Ajá, dice, profe, sí, no hay problema para Fabián y para Yair tampoco hay un problema, no hay problema, ¿verdad? Lo que me están escribiendo, no hay ningún problema.
Entonces, chiquillos, vamos a hacer esa dinámica con grupos de Zoom. Ahí pueden conversar y voy a dejar de grabar, voy a pausar, voy a dejar por acá. ¿Está bien? Vamos a ver.